Buenos días, en la Ciudad de México, siendo las 9 horas del día 27 de julio del 2018, nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 7 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de celebrar la audiencia para plantear la suspensión condicional del proceso deducida en el número de carpeta judicial 03-1343-2018, que se instruye en contra de Rubén Martínez Ramírez, Víctor David Sánchez Fernández, Daniel Escorcia Durán, Jorge Carmona Carpio, Fernando Reyes Pérez, Fidel Melgoza Bautista, Rodolfo Antonio Carmona Carpio, Martín Díaz González o Miguel Estrada Contreras y Félix Sánchez Arellano y otros, por el posible hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación en pandilla cometido en agravio de la sociedad. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia es presidida por el juez de control, licenciado Jorge Igor Ojeda Martínez. Se solicita a los presentes guardar silencio, apagar sus teléfonos celulares y radiocomunicadores, observar orden y respeto durante el desarrollo de la presente audiencia, tanto para el titular de este órgano jurisdiccional, partes y demás intervinientes. Asimismo, se les informa que la presente audiencia quedará íntegramente grabada en audio y video en el sistema de la unidad de gestión judicial correspondiente. Enterados de lo anterior, inicia la audiencia. Gracias, buenos días. Conforme a la información proporcionada por el auxiliar de la sala, se declara abierta la presente audiencia. Para efecto de registro en audio y video, voy a pedirle por favor a las partes procesales se identifiquen proporcionándome únicamente su nombre y la calidad con la cual comparecen, comenzando por el agente del Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Muy buen día. Comparece ante usted Adolfo Villaseñor Díaz, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Central de Investigación. ¿Me acompaña? Gracias. Buenos días, su señoría. Andrea Torres Vivas, agente del Ministerio Público. Muchas gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Buen día, señoría. Muy buen día. El licenciado Jaime Iván Granados León, defensor particular. Jaime Iván Granados León. Sí, afirmativo. Es privado, ¿verdad? Privado. Bien, en el caso particular voy a requerir también si nos puede publicitar su número de cédula profesional, si es tan amable. Sí, señoría, es 81 31 197. Gracias. ¿Quién lo acompaña? Licenciado Agustín Campos Ramírez, defensor particular y número de cédula es 168 99 83. Gracias. Bien, ¿me podrían proporcionar su nombre completo y correcto, por favor? Rubén Martínez Ramírez. Víctor David Sánchez Fernández. Gracias. Daniel Escorcia Durán. Gracias. Jorge Carmona Carpio. Gracias. Fernando Reyes Pérez. Fidel Melgoza Bautista. Gracias. Rodolfo Antonio Carmona Carpio. Martín Díaz González. Félix Sánchez. Bien, gracias. Respecto de Martín, voy a referirme a usted con el nombre de Martín Díaz González, puesto que me ha referido que es su nombre completo y correcto. Sin embargo, para efectos de las constancias correspondientes, debemos también identificarlo con el nombre diverso de Miguel Estrada Contreras, pero yo me voy a referir a usted como Martín Díaz González, porque así me lo ha referido. Muchas gracias. Bien, primeramente señalarles el derecho que tienen a una defensa técnica, una defensa adecuada. Les pregunto en este momento si es su deseo que los licenciados que se encuentran a su lado, que han comparecido con la calidad de defensores privados, lo representen durante el trámite de este asunto. Rubén. Es correcto. Víctor. Es correcto, señoría. Daniel. Es correcto. Jorge. Sí, estoy de acuerdo. Fernando. Sí, es correcto. Fidel. Sí, es correcto. Rodolfo. Correcto. Es correcto, señoría. Gracias. Bien. Un segundo. Bien, ¿ya aceptaron y protestaron el cargo por todos y cada uno de ellos? No, señoría, solamente por algunos. Bien, ¿podrían aceptarlo en este momento, por favor, para efecto de registro? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Por favor, licenciado Agustín. Acepto y protesto el cargo. Sí. Gracias. Les pregunto, ¿tienen alguna duda en cuanto a sus derechos? Comenzando por Rubén, ¿tienen alguna duda? No, señoría. No, señoría. No, señoría. No, señoría. No, señoría. No. No. No, señoría. No, señoría. Gracias. Bien. Prevenirles, es importante que los datos que hayan proporcionado para oír y recibir notificaciones se encuentren actualizados. Deberán señalar un domicilio en la Ciudad de México o bien un número telefónico o un correo electrónico. Es importante que esos datos se encuentren actualizados. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes no comparecen a una audiencia estando debidamente notificados,
cabe la posibilidad de que el agente del Ministerio Público solicite en su contra una orden de aprehensión y eso eventualmente les puede generar consecuencias jurídicas negativas. Entonces es muy importante que esos datos para oír y recibir notificaciones se encuentren actualizados en todo momento. Cualquier cambio, comuníquelo de inmediato a la unidad de gestión judicial, por favor. ¿Les queda claro todo esto, Rubén? Sí, claro. Por favor, así cada uno de ustedes. Sí. Claro. Sí, entendido. Sí. 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 Muy claro. Claro. Bien, esta audiencia me han dado cuenta que fue solicitada para efecto de autorizar una suspensión condicional del proceso. En ese contexto le cedería el uso de la voz a quien promovió la audiencia para que desarrolle el argumento que estime correspondiente. Sí, señoría, gracias. Señoría, antes de ratificar la solicitud ya peticionada a usted, le quiero dar los antecedentes. En fecha 4 de junio de la presente anualidad 2018, luego de ratificar en audiencia inicial la detención por un total de 11 imputados, entre ellos los 9 aquí presentes, la juez del sistema, licenciada Flor de María Paz Muñoz Cano, vinculó a proceso en esa misma data a los 11 individuos, a los 11 imputados por el delito denominado ataques a las vías de comunicación en pandilla. Dicho ilícito está previsto y sancionado por los siguientes ordinales. El artículo 331, párrafo primero, fracción primera, 252, segundo párrafo, en relación a diversos 15, 17, 18, párrafo primero y segundo, y 22, fracción segunda, del Código Penal de la Ciudad de México. La hipótesis de sanción está prevista en el artículo 331, párrafo primero, que genera una penalidad de 1 a 4 años de prisión en relación al 252, párrafo primero, que habla de la pandilla y que incrementa la penalidad en sus penas que correspondan por una mitad. Por lo que el término medio aritmético del ilícito corresponde a cómputo y a razón de esta defensa a 3 años, 9 meses. Ok, señoría, para efectos de ilustración y antecedente, dentro de la audiencia inicial, diversos imputados no aquí presentes, Israel Rodríguez Díaz y Eduardo Martínez Celestino, quedaron sujetos a una suspensión condicional del proceso por 6 meses y demás obligaciones que impuso la juez Flor de María Paz Muñoz Cano. Por lo anterior, señoría, esta defensa le solicita a usted con fundamento en el artículo 191, 192 y 193 del Código Adjetivo la autorización para la suspensión condicional del proceso en razón de que ya se dictó una auto de vinculación en contra de mis 9 representados. Se evidencia que el término medio aritmético no excede de la penalidad de 5 años, además que no existe dato alguno sobre cumplimiento o incumplimiento de diversas suspensiones otorgadas con anterioridad a ninguno de mis defensos. Ahora, señoría, atendiendo a que el delito por el que se está vinculando, que es el ataque a las vías de comunicación en pandilla, es un delito de resultado formal, en atención a ello no se hace un planteamiento como tal de reparación. Vuelvo a repetir, porque se trata de un delito de resultado formal. Solo se proponen las condiciones que se encuentran señaladas en el artículo 195, que es la fracción primera, la de residir en un lugar determinado, y la fracción novena, que es someterse a la vigilancia que determine el juez de control. Para tal efecto, se propone que el plazo para el cumplimiento de la condición solicitada no sea inferior a 6 meses, con una firma periódica que se propone mensual. Y hasta este momento es cuánto, señoría. ¿Cuál sería el lugar en el que residirían? El lugar donde ellos habitualmente ocupan. ¿Viven actualmente? Donde viven actualmente, señoría. ¿En domicilio ya tenemos registro en la carpeta de investigación de todos y cada uno de ellos? Sí, existe registro. ¿Se encuentran actualizados estos domicilios? Sí, señoría. La propuesta es por 6 meses, ¿verdad? Por 6 meses con una firma mensual periódica. ¿Ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares? Sí, así es, señoría.
Nada más para efecto de también declarar si la petición es oportuna. ¿En qué estadio procesal nos encontramos en este momento? ¿En qué estado procesal se encuentra la carpeta? Ok, señoría. Todavía está corriendo el plazo de investigación complementaria. ¿Cuánto tiempo se autorizó? 3 meses. 3 meses. Y se evidencia que no existe auto de apertura a juicio. Agosto, septiembre. Terminaría en septiembre, ¿verdad? El plazo. Así es, señora. Bien, agente del Ministerio Público. Gracias, La su información señoría. que nos ha proporcionado en principio el señor defensor es correcta. Sí, su señoría. ¿Algo que manifestar? En términos del artículo 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y como lo ha referido puntualmente la defensa, en virtud de que ya se ha dictado autos de vinculación a proceso en contra de los justiciables, y a mayor abundamiento no existe oposición fundada en la víctima, puesto que es la sociedad por el presente hecho de ataques a las vías de comunicación, y tomando en consideración que en efecto obran en la carpeta los domicilios de los ya imputados y han sido obviamente corroborados, tan es así que hay un informe de policía de investigación y diversos documentos, y aún tomando en cuenta que la defensa puntualmente antes de esta audiencia corrió traslado a esta representación social respecto del imputado Rubén Martínez Ramírez, a quien teníamos por una orden de aprehensión vigente, corrió el traslado correspondiente de la boleta, donde se señala que está escrita ya dicha orden de aprehensión del año 2011. Por tal motivo no existe oposición de esta representación social para que accedan a la suspensión condicional solicitada por el plazo que en términos del artículo 195 se ha fijado ante su señoría de 6 meses, y nada más exclusivamente que señoría perciba los mismos para el caso de cualquier incumplimiento. Esta representación social dará seguimiento puntual al mismo. ¿Es cuánto, señor? Entonces, de manera general no hay oposición, ¿verdad? Así es, señor. Bien, gracias. Auxiliar, ¿me puede dar cuenta con la información para saber si a quienes ahora proponen esta salida alterna se les ha autorizado previamente una suspensión condicional del proceso? Claro que sí, señoría. Le informo que en la carpeta judicial obra un informe de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Este es del día de la fecha de 27 de julio del año 2018, en la que nos hace del conocimiento que tras búsqueda exhaustiva no se desprende registro a nombre de Rubén Martínez Ramírez, Víctor David Sánchez Fernández, Daniel Escorcia Durán, Jorge Carmona Carpio, Fernando Reyes Pérez, Fidel Melgoza Bautista, Rodolfo Antonio Carmona Carpio, Martín Díaz González o Miguel Ángel Estrada Contreras, Félix Sánchez Arellano. Nos indica que tras búsqueda exhaustiva no se desprende registro a nombre de los antes mencionados. Bien, permítame nada más un minuto, por favor, para hacer algunas cuentas. Solo para hacerle una aclaración, sería mediante un oficio que presentaron los imputados en fecha 6 de julio, revocan los datos ya proporcionados en la carpeta judicial para recibir toda clase de notificaciones, proporcionan un correo electrónico y un domicilio para recibir las subsecuentes notificaciones. En la hoja de datos que me proporcionan el día de la fecha hoy, me manifiestan que son los mismos datos con los que desean ser notificados. Bueno, entonces tenemos un domicilio que es para oír y recibir notificaciones, que es distinto a donde ellos residen. ¿Esto es correcto? Correcto. ¿Eso es correcto, señor? Es correcto, señoría. El domicilio nada más fue para oír y recibir notificaciones Entonces, procesales. ¿verificaron todos y cada uno de ustedes los domicilios que proporcionaron en su hoja de datos personales que tengo aquí? Sí. ¿Es el domicilio en el cual se van a obligar ustedes a residir? Sí. ¿No hay ningún cambio respecto a estos domicilios? No, Ninguno. Gracias. Auxiliar, por favor.
Bien, voy a decretar un breve receso nada más para aprovechar el mismo. Nos proporcionen, verifiquen de nueva cuenta, si gusta el defensor acompañar a cada uno de ustedes para que verifiquen el domicilio, porque hay dos en los que no tengo domicilio en donde van a residir. Entonces, nada más vamos a hacer ese receso para que lo pongan, por favor, y quienes ya que también verifiquen por favor, quienes ya lo proporcionaron. Vamos a decretar un receso por el tiempo, no voy a tirar de la sala, vamos a permanecer aquí nada más para efecto de, y esto lo hago con la finalidad de no generar ningún tipo de incumplimiento, porque esos domicilios van a ser donde tienen que estar ustedes residiendo durante estos 6 meses. Entonces verifíquenlo, por favor, vamos a quedar claros todos con esta información y ya procedería a emitir mi determinación. Iniciamos receso entonces. Inicia el receso. Reanuda grabación. Bien, gracias. Una vez concluido el receso decretado por este juzgador y toda vez que siguen presentes las mismas partes procesales, se reanuda la audiencia. Bien, les comunico, no obstante estoy seguro ya que su defensor les ha informado en qué consiste este plan esta suspensión condicional. Debe quedar registro en audio y video de que no tiene ninguna duda al respecto, porque implica un acto de sometimiento de voluntad de ustedes. Esta suspensión condicional es una salida alterna que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que impide que continuemos avanzando por la secuela procesal hasta llegar eventualmente a una audiencia de juicio en donde se les pudiera sentenciar. El Código Nacional entonces prevé esta salida alterna para terminar de manera previa a los asuntos sin necesidad de arribar a una etapa de juicio. Se compone de 2 circunstancias: de un plan de reparación del daño, que en el caso concreto no hay que repararle el daño a nadie por los argumentos que señaló su defensor, y del sometimiento suyo a algunas condiciones. Han escuchado las condiciones que fueron propuestas por el señor defensor. La primera es residir en un lugar determinado, el cual ya han proporcionado a la unidad de gestión judicial, y la segunda de ellas es presentarse de manera mensual ante la unidad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso por un tiempo de 6 meses. Si ustedes cumplen con estas condiciones, con ambas condiciones por este tiempo de 6 meses, se generan 2 resoluciones que tienen efectos de sentencia absolutoria, ponen fin al procedimiento e impiden que el agente del Ministerio Público los continúe investigando por este mismo hecho. Sin embargo, también debo hacerle de su conocimiento que existen circunstancias por las cuales se les puede revocar esta suspensión condicional del proceso y continuar con este asunto hasta eventualmente llegar a una audiencia de juicio. ¿Cuáles son estas? Si ustedes no cumplen con alguna de las condiciones, se revoca la suspensión condicional del proceso. Y otro de los supuestos es que si ustedes con posterioridad al día de la fecha son sentenciados por un hecho distinto, pero de la misma naturaleza por el cual el agente del Ministerio Público ya les ha formulado imputación, eso también es una causal para que se revoque la suspensión condicional del proceso. Les pregunto hasta este momento, ¿tienen alguna duda de la información que les he dado? Rubén. No, señoría. Víctor. No, señoría. Daniel. No, señoría. Jorge. No, señoría. Fernando. No, señoría. Fidel. No, señoría. Rodolfo. No, señoría. Martín. Yo tengo una duda, señoría. Dígame usted. O sea, ¿terminamos aceptando alguna culpa nosotros? No, esto es nada más aceptar una serie de condiciones que si ustedes cumplen con esta condición, el asunto se termina y tienen los efectos que le he referido de sentencia absolutoria, ponen fin al procedimiento e impiden que el agente del Ministerio Público los continúe investigando por este mismo hecho. Okay. ¿Sí le queda claro? Sí. Félix. Sí, señoría. Bien. Debo hacerles una serie de preguntas a continuación también a todos y cada uno de ustedes para autorizar esta suspensión. ¿Se obligan a cumplir con las condiciones que ha señalado el señor defensor? ¿Se obligan a cumplir con las 2 condiciones? Sí. Sí, señoría. Sí, señoría. Es correcto, señoría. Sí, señoría. Sí, señoría. Sí, señoría. Sí, señoría. Al micrófono, por favor, para que quede registro. Sí, señoría. Gracias. Sí, señoría. Gracias. Les pregunto, ¿les han quedado claras cuáles son las causas por las cuales se les puede revocar esta suspensión condicional del proceso? Está claro, señoría. Correcto. Está claro, señoría. Sí, señoría. Sí, señoría. Sí, es correcto. Sí, señoría. ¿Es correcto? Es correcto. Finalmente, la última pregunta que deben de responder: ¿han sido intimidados, coaccionados o amenazados para decidir terminar de manera anticipada este asunto? No, señoría. 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 No. No, señoría. Gracias.
Señoría, es solo para hacer una aclaración. En cuanto sea el nombre del señor Martín Díaz González o Miguel Ángel Estrada Contreras, me parece que solo nos hemos referido como Miguel Estrada Contreras, solo para que en ese sentido. Entonces, la aclaración es que en las constancias se va a estimar el nombre de Miguel Ángel Estrada. Estrada Contreras. Bien, gracias. Hecha la previsión anterior, emito mi determinación, por favor. Bien, escuchados que fueron los argumentos de las partes, en términos del artículo 17, párrafo cuarto de la Constitución Política Federal, 192 a 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza la suspensión condicional del proceso para todos los efectos legales procedentes. En razón de que la solicitud resultó oportuna, pues en el presente asunto, me han dado cuenta ya, se emitió auto de vinculación a proceso y aún no se emite auto de apertura a juicio oral. También es procedente, en tanto que el auto de vinculación a proceso que se dictó en este asunto es por un hecho que la ley señala como delito de ataques a las vías de comunicación en pandilla, y el término medio aritmético de la pena de prisión no excede de los 5 años. Por otra parte, tomando en consideración los argumentos del agente del Ministerio Público y toda vez que la víctima es la sociedad en el presente asunto, no es necesario verificar lo inherente a la oposición fundada de la víctima. Por otra parte, me ha dado cuenta el auxiliar de la sala que respecto al informe que se emitió el día de hoy por la Autoridad Supervisora de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, no hay registro de que en este caso a quienes comparecen en su calidad de imputados se les haya otorgado una salida alterna similar o de la misma naturaleza que la suspensión condicional del proceso. Por otra parte, ya quedó registro en audio y video que por los argumentos expuestos en este caso por la defensa, no es necesario hacer un planteamiento en cuanto al plan de reparación del daño, pues nos encontramos en presencia de un delito de resultado formal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ocasionó ningún daño que haya que reparar en este momento. Por otra parte, los ahora imputados, Rubén Martínez Ramírez, Víctor David Sánchez Fernández, Daniel Escorcia Durán, Jorge Carmona Carpio, Fernando Reyes Pérez, Fidel Melgoza Bautista, Rodolfo Antonio Carmona Carpio, Martín Díaz González o Miguel Ángel Estrada Contreras y Félix Sánchez Arellano, han manifestado obligarse a dar cumplimiento con las condiciones que propuso el señor defensor, consistentes la primera en residir en un lugar determinado que será en los domicilios que en el transcurso de esta audiencia pudieron verificar y rectificar y quienes no lo tenían proporcionarlo a la unidad de gestión judicial, y la prevista en la fracción novena del artículo 195, que es someterse a la vigilancia que determine el juez de control y que a propuesta de la defensa será a través de una presentación periódica mensual ante la unidad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Estas condiciones tendrán una vigencia de 6 meses, tendrán que cumplirlas durante 6 meses. Bien, se suspende, en consecuencia, únicamente se suspende en este momento el procedimiento que se les había iniciado ya, queda suspendido por los efectos de esta suspensión. Prevenir al agente del Ministerio Público en términos del artículo 197 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que resguarde sus registros. Ordenar también la suspensión de los plazos de la prescripción de la acción penal en términos del artículo 199, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Instruir a la unidad de gestión judicial realice los trámites administrativos correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente determinación, informándole además a la unidad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso lo que se ha autorizado en esta audiencia con la finalidad de que inscriba esta salida alterna en sus registros y se dé inicio a la supervisión de la citada suspensión condicional del proceso. Tomando en consideración la naturaleza de las condiciones que se han impuesto, debo comunicarles en este momento a quienes tienen la calidad de imputados, el día de hoy, saliendo de esta audiencia, deberán ir a realizar su registro ante la unidad de supervisión de medidas cautelares ya bajo los efectos de una suspensión condicional del proceso. Entonces, a partir de hoy hacen su registro y la unidad les establecerá qué días cada mes tendrán que realizar las firmas correspondientes a esta suspensión condicional del proceso. Entonces, eso lo tendrán que hacer el día de hoy, a más tardar el día de mañana, pero considero que no hay ninguna imposibilidad para que lo hagan el día de hoy y a partir de hoy se les empiecen a dar las fechas para que lo hagan en 6 meses, hasta dentro de 6 meses, perdón.
Aquí algo importante, y me parece que no lo tocamos al momento de la exposición de los antecedentes. En cuanto al régimen cautelar, señor defensor, ¿qué régimen cautelar tienen sus representados? Sí, señoría, es el de una firma periódica cada 15 días, que es el contenido en la fracción primera. El 155. ¿Y cuál otra voz? Si el agente del Ministerio Público nos puede apoyar sin ningún problema, Ok. Adelante. Y prohibición de salir de la localidad, de su localidad. Señora. Su señoría, perdón. Adelante. Ese es únicamente para el imputado Rubén Martínez Ramírez. Es decir, todos tienen entonces la presentación periódica quincenal. No, señoría, sí tienen las dos la imposición, sí tienen la imposición. Bueno, ok, entonces nada más a ver, para dejarlo claro, ¿todos tienen la presentación periódica quincenal? Sí. ¿Eso es correcto? ¿Todos tienen presentación periódica quincenal? Y aparte, me dice la agente del Ministerio Público que únicamente por cuanto se refiere a Rubén, ¿qué fracción es el agente del Ministerio Público? La quinta. La quinta, esto es la… ¿Qué medida cautelar es? Prohibición de salir de la localidad en la cual reside. Este es únicamente para Rubén. Así es. ¿Esta información es correcta, señor defensor? Sí, es correcta. ¿Sí? Sí, bien, gracias. Bien, entonces en ese sentido, de conformidad con lo que establece el artículo 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena la suspensión de las medidas cautelares por el tiempo en el que ustedes estén cumpliendo con esta suspensión condicional del proceso, instruyéndose también en este sentido a la unidad de gestión judicial lo comunique a la unidad supervisora de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Se dejan a salvo los derechos de las partes procesales para que una vez que tengan conocimiento del cumplimiento o el incumplimiento de estas condiciones, lo comuniquen de inmediato a la unidad de gestión judicial para que se genere la audiencia correspondiente. No obstante, no ha habido debate al respecto, pues en términos del artículo 467, fracción 8, nada más publicitar que esta determinación es recurrible. Bien, agente del Ministerio Público, ¿alguna aclaración que deba realizar a mi determinación? Y en caso de no ser así, ¿alguna última petición? Ninguna, su señoría. Únicamente con fundamento en el artículo 50, copia simple del audio y video de la presente audiencia, autorizando para recogerlos a los licenciados en Derecho Karen Rubí Hernández Cruz. ¿Es cuánto? Bien, gracias. Señor defensor, ¿alguna aclaración en principio y de no ser así alguna última petición? Ninguna, señoría, es solamente copia de los registros de audio y video, así como también copia autentificada de la presente resolución. Bien, les pregunto a quienes tienen la calidad de imputados, ¿les ha quedado claro lo que se ha resuelto en esta audiencia? ¿Tienen alguna duda? No, señoría. ¿Alguna duda? No, señoría. No, señoría. Sin duda. No, sin duda. No, señoría. No. Ninguna. Sin duda. Bien, entonces únicamente restaría en este momento autorizar las copias que han solicitado las partes en los términos que lo han propuesto, y aquí nada más hacer una precisión respecto de la petición de la defensa en cuanto a la expedición de la resolución. Esta no es una de las que se encuentre contempladas en el artículo 67, entonces me parece que el audio y video pues será suficiente para que justifique en este caso lo que se ha desarrollado, lo argumentado en esta audiencia, únicamente con la copia del audio y video, exhortándoles para que presenten un dispositivo electrónico USB y sea a través de ese medio que se les proporcione la copia del audio y video, y también se tiene por autorizadas a las personas que sean la agente del Ministerio Público para recibir dichas constancias. Bien, finalmente, no quisiera desaprovechar la oportunidad en este caso para dirigirme con los imputados. Exhortarles en principio a que den cumplimiento con estas condiciones para que se generen los efectos que hemos dicho ya y este asunto termine de manera anticipada. Y de manera secundaria también exhortarles de manera muy respetuosa a que no se vean involucrados en alguna circunstancia similar, porque esta suspensión condicional muy probablemente se les pueda autorizar solamente por una única ocasión. En dado caso de que se vean involucrados en algún asunto de naturaleza similar, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que tengan acceso nuevamente a esta suspensión condicional y que en ese diverso asunto necesariamente tendrían que optar por alguna otra salida alterna o eventualmente llegar hasta una audiencia de juicio. Entonces es muy importante
que en la medida de sus posibilidades pues, traten de no verse involucrados en circunstancias de la naturaleza de los hechos por los cuales se les ha formulado la imputación. Bien. Y precisar nada más únicamente, entonces, como estos domicilios, tomando en consideración la manifestación del defensor, estos domicilios aparecen en una hoja de datos que tienen los imputados. Estos domicilios que aparecen aquí se tendrán para efecto de la condición que han señalado. Y me dice el señor defensor que hay otro domicilio que autorizaron para oír y recibir notificaciones. Esto es correcto, ¿verdad? Es correcto, señor, es domicilio legal. Ese domicilio entonces estará únicamente autorizado para efectos de la notificación y estos que están aquí en esta papeleta únicamente es para que se le comuniquen a la unidad de gestión de supervisión de medidas cautelares y se dé cumplimiento a la condición. Claro, y también sí, es señor. importante, señores, que si al momento de realizar su registro para la firma les piden el domicilio, proporcionen el mismo domicilio que nos han proporcionado a nosotros. Esto es para no generar ninguna circunstancia de incumplimiento, por favor. Cualquier circunstancia, comuníquensela de inmediato a su defensor. Él es el que les puede dar el mejor consejo para no generar ninguna circunstancia de incumplimiento. Bien, pues entonces no me restaría más que agradecerles su asistencia de manera puntual a esta sala de audiencias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. De pie, por favor. Gracias. Gracias. Fin de la